Buenos días, bienvenidos estimados jurados a la presentación del trabajo de investigación que se tituló Medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital José María Vargas de Caracas, periodo abril-septiembre del 2022. Esta investigación fue realizada por González Ixela, Pereira Bismar y mi persona Navarro Juan, bajo la tutoría del ingeniero Armando Bucé Bravo. La bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado que engloba los marcos normativos y reglamentarios para el análisis y la gestión de los riesgos relativos a la vida, a la salud de las personas, los animales, las plantas y a los riesgos asociados al medio ambiente. Esto según IBES en 2022. Desde el punto de vista globalizado nos encontramos a Mendieta y a Reyes, que afirman en 2011 que se han estado generando adelantos científicos en todos los campos. Del mismo modo, contaminaciones al ambiente, enfermedades y accidentes laborales que pueden ser controlados con la prevención. En el sector sanitario hay muchos riesgos al que están expuestos los trabajadores, especialmente a los riesgos biológicos. En consiguiente, lo planteado anteriormente, la Organización Mundial de la Salud en 2005 define el concepto de bioseguridad como aquellos principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental. Sin embargo, definen bioprotección como aquellas medidas de protección de la institución y del personal destinadas a reducir los riesgos de pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos o toxinas. En Venezuela, específicamente en el estado Aragua, el 100% del personal de enfermería tenía cumplida la vacuna que inmuniza contra la hepatitis B. El 45.7% de los profesionales de enfermería cumplieron con el esquema de vacuna que inmuniza contra la hepatitis B, primera, segunda, tercera dosis, más el refuerzo. El 87% del personal de enfermería tenía cumplida la vacuna que inmuniza contra el tétano. El 100% conocían de las pruebas serológicas. El 67.4% del personal de enfermería se realizaron las pruebas de HIV, VDRL, hepatitis B, y estas se las realizaban una vez al año. El 54.3% conocían el manejo de materiales contaminantes. Esto según Tobar, Rodríguez y Lozada en el 2009. En base a todo lo planteado, nos formulamos las siguientes interrogantes que darán respuesta a la investigación. ¿Cuáles son las características sociodemográficas del personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital José María Vargas de Caracas, periodo abril-septiembre del 2022? ¿Y qué medidas de bioseguridad, precaución estándar para la prevención de riesgo biológico de contaminación aplica el personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital José María Vargas de Caracas, periodo abril-septiembre del 2022? El objetivo general de investigación consistió en determinar las medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería que labora en la cuidado de unidades intensivos del Hospital José María Vargas de Caracas, periodo abril-septiembre del 2022, siendo los objetivos específicos relacionados con identificar las características sociodemográficas del personal de enfermería estudiado e indagar acerca de las precauciones estándar de bioseguridad aplicadas por el personal de enfermería en cumplimiento de sus actividades asistenciales. La importancia de la presente investigación se pudo conocer a través de varios puntos de vista, como lo son el profesional, el educativo, el institucional, el científico, el personal y el metodológico. Para la realización de este estudio se solicitó por escrito el permiso respectivo de las autoridades tanto médicas como de enfermería, a fin de recolectar los datos a través del instrumento diseñado para tal fin. Se contó con el consentimiento informado del personal de enfermería seleccionado para la investigación, a quienes se les explicó los objetivos de la investigación y se les garantizó el anonimato de los datos suministrados en el instrumento aplicado, los cuales solo tuvieron utilidad investigativa y para fines educativos.
sin que ello implicara la emisión de juicios de valor al respecto. Hola, buenas, mi nombre es Bismar Pereira y en esta oportunidad vengo a desarrollarles el marco teórico de la presente investigación. Para ello nos vamos a ubicar en los antecedentes de la investigación. Los autores Jiménez y Busset en el año 2022 desarrollaron una investigación titulada Medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el profesional de enfermería de la unidad de emergencia del Hospital La Carizueña en Barquisimeto, Estado Lara. El objetivo general fue determinar las medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería de dicho hospital. Este estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal y de campo, con una población muestral de 28 enfermeros que laboran en dicho hospital. El instrumento utilizado para dicha investigación fue una encuesta estructurada de 2 partes, compuesta por 24 ítems y diseñada bajo la escala de Likert. Los resultados obtenidos en la presente investigación arrojaron que la mayoría del personal estaban establecidos entre 18 a 28 años de edad. Por otra parte, el 71% de los encuestados arrojó que se habían colocado las 2 dosis contra el COVID-19. Y con respecto a las medidas de bioseguridad, se estableció que el 50% de los encuestados utilizaba de manera correcta la mascarilla ante algún procedimiento propio de enfermería. Por otra parte, tenemos que Granadillos y Hernández realizaron una investigación titulada Medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el profesional de enfermería en el Centro Médico Dr. Rafael Guerra, en Valencia, Estado Carabobo. El objetivo principal de dicha investigación fue determinar las medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el profesional de enfermería en dicha área. Esta investigación fue de tipo descriptiva, de corte transversal y de campo, con una población muestral de 10 enfermeras que laboraban en dicha área. El instrumento utilizado para dicha muestra fue una encuesta estructurada de 2 partes, contenidas en 24 ítems, bajo la escala de Likert. En cuanto a las medidas de bioseguridad establecidas, se pudo observar que la mayoría del personal, al rasgarse o romperse o pincharse un guante, se lava inmediatamente las manos y sustituye ese guante por uno nuevo. Por su parte, Artiagas e Izaguirre realizaron una investigación titulada en el 2021 Medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el profesional de enfermería en el área de emergencia en el Hospital Materno Infantil José María Vargas, Valencia, Estado Carabobo. El objetivo principal de dicha investigación fue determinar las medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el profesional de enfermería en el área de emergencia. Esta investigación fue de tipo descriptiva, de campo y de corte transversal. La población muestral fue de 10 enfermeras del área clínica. El instrumento empleado para dicha muestra fue una encuesta estructurada de 2 partes bajo la escala de Likert con 24 ítems. Como resultado de la población muestral se evidenció que la mayoría del personal estaba vacunado contra el COVID-19. Por otra parte, el personal encuestado alegó que casi siempre utiliza métodos de barreras de protección para evitar que las muestras utilizadas sean contaminadas de manera externa o internamente, colocando una tapa para su transporte y movilización. En las bases teóricas podemos encontrar a Florence Nightingale, que en 1859 establece en su teoría varias acciones que están vigentes hasta la actualidad. La higiene previene la morbilidad y un ambiente limpio, el número de casos de infecciones disminuye. El término bioseguridad es definido por la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de pasos o procedimientos utilizados para evitar contraer o propagar alguna enfermedad infectocontagiosa. Ahora bien, nos vamos a ubicar en el marco metodológico de la presente investigación. Dicha investigación fue una investigación de campo, específicamente en el Hospital José María Vargas de Caracas, en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital. El diseño de la investigación fue descriptiva y de corte transversal. La población muestral utilizada para dicho estudio fue de manera finita, aplicadas a 10 enfermeras de dicha área.
El instrumento utilizado para dicha investigación fue una encuesta contestiva de 2 partes y diseñada bajo la escala de Likert. La validez de dicho trabajo estuvo a cargo de Morenos y Paredes. La recolección de datos fue de manera sistemática y ordenada. El plan de tabulación y análisis de datos fue de manera clasificada por estadística de manera. Continuamos con el capítulo número 4. Tabla número 4. Dimensión, medidas de bioseguridad. Indicadores, uso de bata, uso de mascarilla, uso de lentes protectores y manejo adecuado de material punzocortante. Analizando el ítem número 15, al realizar un procedimiento de alto riesgo de contaminación utiliza lentes protectores. De acuerdo con Aguilar, Linares y Bucé, reportan que un 50% utiliza los lentes protectores al realizar actos de alto riesgo de contaminación. Continuando con el análisis del ítem número 16, el cual indica: manipula las agujas con la mano intentando colocarle el plástico o capucha una vez utilizados. De acuerdo con Crespo, Rivas, Ruiz y Bucé, indican que un 54,55% realiza algunas veces dicho acto. Tabla número 5. Dimensión, medidas de bioseguridad. Indicadores, manejo y eliminación segura de los desechos, ambiente y prevención ante accidentes laborales. Analizando el ítem número 24. Cumple con las medidas anuales de inmunización contra la hepatitis B. De acuerdo con Bastidas, Palma, Valladares y Bucé, reportan que un 80% cumple con el esquema de inmunización contra la hepatitis B. Capítulo número 5. En cuanto a las características sociodemográficas, la población muestra estudiada es representada en edades mayor o igual a 50 años, de estado civil en la mayoría solteras, de género femenino profesionales licenciadas en enfermería, turno de trabajo fijo, tiempo de servicio entre 16 a 20 años. Además de ello, un gran porcentaje posee el esquema de inmunización del COVID-19 completo. Al revisar la dimensión de medidas de bioseguridad, encontramos un alto porcentaje en los indicadores uso de tapabocas, lavado de manos y uso de guantes. En cuanto a las recomendaciones, a la coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital José María Vargas, promocionar y rescatar los protocolos de bioseguridad enmarcados por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las barreras protectoras a fin de evitar el riesgo de contaminación. A la Coordinación de Enfermería del Hospital José María Vargas de Caracas, promover y aplicar la evaluación de desempeño del personal que le permita motivarlo y seguir las normas de bioseguridad, además de incentivar la implementación de ciertos mecanismos que eviten el riesgo de contaminación en el mismo en el desempeño de su labor. También como recomendación, exigir a la coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital José María Vargas Caracas la dotación del material necesario de bioseguridad para evitar los riesgos de contaminación del personal que labora en dicha unidad. A su vez, promover que los supervisores de cada turno verifiquen el uso correcto de dicho material. Y finalmente, a los autores de la presente investigación, presentar los resultados obtenidos a todo el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos con la finalidad de disminuir las fallas y que utilicen correctamente el mecanismo de bioseguridad para evitar los riesgos de contaminación al desempeñarse en su labor en dicha área. Y para finalizar con un pensamiento de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.